Bienvenidos a esta nueva sección de la guía para en esta ocasión con su amigo Halo, un ilustrador fanático de los cómics y el mundo geek en general. El día de hoy les traigo como tema principal la saga de Umbrella Academy, tanto la serie de Netflix creada para televisión por Steve Blackman, como las páginas impresas publicadas por la editorial Dark Horse Comics, bajo la pluma de Gerard Way, vocalista y fundador de la banda de rock My Chemical Romance, en equipo con el talentosísimo dibujante brasilero Gabriel Bá. En lo posible no voy a hablar con spoilers sobre la trama de ninguna de las dos versiones de estas historias, pero cuando llegue el momento advertiré que usaré un punto importante de la trama por si aún no te has visto la serie o leído los cómics. Teniendo mucho de lo que hablar, ¡comencemos! No podemos negar que estamos viviendo la edad dorada de los geeks, frikis y hasta otakus del planeta. Hoy más que nunca, el fanatismo por las historias de ciencia ficción, fantasía, horror y muchos más géneros se han convertido en el mercado mainstream y no solo en el placer culposo o nicho de culto que eran anteriormente. Lo más interesante de esta nueva generación de historietas y sus respectivas adaptaciones televisivas y cinematográficas es el hecho de que son contadas a través de diferentes formatos y medios artísticos para presentar visiones de los creativos que se acogen o reinterpretan el material original de las viñetas. Pero hoy vinimos a hablar de cuál es mejor obra, la serie del servicio de stream o la historieta. Muchas veces verán videos en esta misma plataforma de opiniones un poco boomers diciendo que el material escrito siempre superará la adaptación del mismo, y eso es una falacia en sí misma. Por alguna razón hay toda una campaña por parte de las personas que quieren de forma afanada y tosca demostrar que son más inteligentes, interesantes e inclusive cultos que las demás personas, por el hecho de que conocen el material original en el que se basa una historia para ser representada en un medio masivo como lo es el cine o los servicios de streaming. Y ni siquiera te lo voy a decir con argumentos pseudointelectuales, te voy a dar un claro ejemplo en el que la adaptación supera la obra original. Por muy fan que seas de Stephen King, su libro en el que se basó el gran director Stanley Kubrick para realizar la adaptación cinematográfica titulada igual que su homónimo El Resplandor, es una película cumbre de la narrativa y estilo de autor de la edad de plata del cine hollywoodense, una película que siembra los estándares de los filmes de horror por generaciones de profesionales de esta maravillosa labor. Por otro lado, la obra original, a pesar de que es un bestseller muy famoso del escritor norteamericano padre del horror moderno, ni siquiera es considerado por la crítica la mejor obra de dicho autor, y la importancia que aún hoy en día ha alcanzado el escritor con sus libros no tiene sobre la literatura universal la importancia que tiene la obra de Kubrick sobre el cine. Eso sí, siendo un poco justos, el cine tiene un poco más de un siglo de historia junto con la humanidad, a diferencia de los 4000 años de literatura que tienen los escritores sobre los hombros, por lo que dejo en claro que mi crítica no va a la obra de King, que me encanta y personalmente admiro, sino al hecho de que muchas personas a veces critican las adaptaciones con una vara de nostalgia y fanatismo que roza con el autismo de no aceptar el más mínimo cambio, y ese es siempre su argumento final para dictaminar que la adaptación es inferior a la obra prima, porque reinterpreta, cambia o sencillamente ignora acontecimientos que consideraban eran lo que les atraía en la obra inicialmente cuando se enamoraron del libro, o en este caso cómic, ignorando las razones artísticas y de la naturaleza del medio en el que se está adaptando dicha obra, y por lo que el creativo en cuestión toma la decisión de reenfocar o cambiar, con el fin de que la nueva obra con el mismo nombre funcione de igual manera en esta versión narrativamente diferente. No son lo mismo dibujos que imágenes animadas, ni son los mismos dibujos que personas grabadas con una cámara, así que bajo esta premisa hablemos de las fortalezas de ambas versiones de la Academia Sombrilla. Una de las ventajas que tienen las páginas de las historietas en comparación a otros medios narrativos como el cine o la literatura es el componente gestáltico a la hora de usar diseños caricaturescos que difícilmente pueden ser adaptados. Un ejemplo clave de esto fue lo ocurrido en el año pasado con la versión CGI del Rey León de Disney. Para nadie es un secreto que el hiperrealismo es un método artístico que no captura de forma efectiva la fluidez y naturalidad con la que los personajes originales hechos como caricaturas dibujadas de la mano de un ilustrador a la hora de representar emociones o situaciones épicas animadas. Este es uno de los argumentos más sólidos de la Umbrella Academy de los cómics, gracias al estilo de cómic indie de Gabriel Bá sobre la obra de Way. Estos diseños simplificados en donde las sombras y los trazos con plumas de grandes grosores, excluyendo texturas o achurados, abandonándose al mero contraste que genera la iluminación en las escenas de cada viñeta, me recuerda en lo personal a la obra de Mike Mignola, uno de los más grandes de esa misma editorial, en su saga más exitosa, Hellboy. Gabriel Bá, al ser un dibujante latinoamericano de cómic
independiente, con esos diseños desproporcionados, sencillos y ultra expresivos, se aleja de los cánones realistas de las empresas estadounidenses líderes del mercado del cómic, Marvel y DC. Y esa es una de las muchas razones por las que el cómic Umbrella Academy se ganó el premio Eisner en el 2008 como la mejor serie limitada, uno de los más grandes galardones que puede obtener una obra en el mundo del cómic. Sinceramente, creo que el presupuesto de la serie es excesivo para una historia de televisión, y no lo digo en el mal sentido. El inicio de la temporada con el apocalipsis de los años 60 tiene unos efectos especiales de la talla de un blockbuster de verano de Hollywood, y sinceramente me siento muy contento que ya estemos en ese periodo de la historia en el que no es necesario esperar a que una productora de cine elija una obra de una historieta para poder ver a los personajes vivos en carne y hueso fuera de las viñetas. Pero uno de los componentes más interesantes de las historias en papel de la Academia Umbrella es el surrealismo que acompaña su humor negro y bizarro. En los cómics estamos en un mundo en el que la Torre Eiffel es una nave espacial. Hay simios que hablan por todas partes, desde chimpancés detectives en la policía hasta chimpancés prostitutas en la zona rosa de la ciudad. No es nuestro planeta Tierra, es una versión neopunk de nuestra historia. Los villanos de historias como Suite Apocalíptica, Dallas y Hotel Oblivion son personajes que se ajustan al entorno que nos presentan. En la serie han tratado de guardar un poco esta esencia, conservando el mayordomo de la mansión, usando casi que un calco de los cascos de Chacha y Hazel y trayendo el diseño original del jefe de la Organización del Tiempo. Si ya viste la segunda temporada me entiendes a quién me refiero, pero el toque realista de este mundo en el que un excéntrico rico adopta a 7 niños con poderes especiales que nacieron exactamente el mismo día de madres que no tenían signos de estar embarazadas hace que lo bizarro de la historia empiece a alertar nuestra mente por lo inverosímil que puede llegar a ser para nuestro cerebro, y esto jamás ocurre cuando leemos la historia original. La historia de los cómics se siente como una historia de superhéroes clásica, con la diferencia que, según el mismísimo Grant Morrison, se adapta a la versión contemporánea, irreverente, política y oscura que hicieron que el género se ajustara a los cambios que sufrieron las diferentes generaciones de lectores. La serie, aunque claramente es una historia de ficción, deja en claro que quiere centrarse más en el drama y la comedia de excéntricos personajes con habilidades extrañas, en lugar de presentarlos como un equipo que lucha contra el crimen y quiere salvar al mundo de algo diferente a ellos mismos. El mayor ejemplo de lo que estoy diciendo es el hecho de que en el cómic existen 3 formas para llamar a los personajes: su nombre de pila o identidad secreta, el número que les dio Sir Reginald para organizarlos y su nombre en clave o nombre de superhéroe. En el cómic, el nombre con el que constantemente se dirigen entre ellos y desde las personas del exterior para con cualquiera de los protagonistas es este último. Número 1 siempre es llamado Space Boy, 2 siempre es Kraken, 3 Rumor y 4 es Seance. En la serie ni siquiera se encargan en presentarnos esta forma de interacción porque sencillamente se omite esta faceta superheroica de los personajes en pos de hacer una historia menos friki para los televidentes más convencionales, y por eso los hermanos se llaman por sus nombres originales. Como les dije al principio del video, no voy a decir la original es mejor porque sí. La serie de Netflix tiene unas ventajas que la historia publicada por Dark Horse no, y una de las más fuertes es el trasfondo y tiempo que le pueden dedicar a la humanización de los personajes por la naturaleza del formato. En una historieta necesitaríamos muchas viñetas y tomos que incluso podrían considerarse como relleno tedioso si los autores quisieran dedicarse a explorar facetas como la crianza de los niños, la historia de amores y rivalidades que surgen entre ellos, los traumas que estos producen en la adultez e incluso las relaciones que, aunque pasajeras, nos ayudan a consolidar la imagen y personalidad de cada individuo de la serie, incluyendo las subtramas como la de la madre de estos. El cómic, aunque estructura con muy poco y de forma magistral las personalidades de los jóvenes Hargreaves, no tiene la exploración de personajes que tiene la serie, y eso es un enorme punto a favor para la adaptación, que aprovecha el exceso de tiempo en pantalla para abordar puntos esenciales que enriquecen la serie al mismo tiempo que expanden el universo de Umbrella. Cuando una estrella de rock de la talla de Gerard Way escribe un cómic, y además uno bueno, no como esos que hacen los youtubers por marketing sin tener ni puta idea de lo bonito e importante que es este medio para contar historias con un trasfondo artístico superior desde mi propio gusto a la literatura de cocina, pues muchos pensarían que es una obra que gira en torno a la música, y la verdad sí lo hace. Historias como La banda de Vania y Diego o todo el contexto del Violín Blanco son un ejemplo de la importancia que le da el autor a la música en estas obras, importancia que siempre
han tenido desde que el cómic es cómic, siendo Bob Dylan quien detonó la idea de Watchmen en el cerebro de Alan Moore en el año de 1966, luego de escuchar su más reciente sencillo Desolation Row, los Ramones haciendo un cover del tema clásico de Spider-Man o la canción de Paul McCartney sobre la batalla entre Magneto y el Hombre Titanio, son solo algunos ejemplos del cómo Umbrella Academy es la obra culmine del amorío que llevan teniendo los artistas del rock y los dibujantes y escritores de la historieta a través de los años. Lamentablemente para el cómic, la serie aprovecha mucho más esta ventaja por su naturaleza auditiva, con covers y referencias musicales en momentos que se quedan en la memoria del espectador de forma mucho más efectiva a lo poco que se puede hacer desde el dibujo para metaforizar el sonido. Como pueden ver, hay puntos que les juegan a favor y en contra a la serie televisiva, y en lo personal creo que si les gusta una versión les gustará la otra, porque a diferencia de las malas adaptaciones como la película de Watchmen o series como Los Inhumanos, la versión live action de Umbrella Academy no se esfuerza por ser un calco sin alma de su versión original, sino que por el contrario aporta y expande el mundo que ya amábamos desde hacía años. No creo que la serie sea tan maravillosa como el cómic por la equivalencia entre creatividad e innovación que tiene en su respectivo momento la historieta de Wei y Ba cuando fue publicada para Dark Horse Comics, pero sí creo que esta versión televisiva por lo menos tiene algo nuevo que contar, con referencias maravillosas y sin necesidad de replicarnos lo que ya conocemos, como hacen los japoneses con sus animaciones y con lo que personalmente no estoy de acuerdo. Si te gustó este video, espero que me regales un like, y si quieres que compare una película, serie o anime con la historieta de base que toma, dictaminando si efectivamente es inferior o logra superarla, déjame saberlo abajo en los comentarios. Su amigo Halo se despide, gracias y hasta la próxima.